de un software es un poco complicada sin demostraciones, ¿no? El solo hecho de mostrar un PowerPoint hace un poquito difícil las cosas. Sin embargo, insisto, vamos a tratar de hacer la demostración, la explicación de las características del software. Entonces, hoy veo que no está muy nutrida la asistencia, sin embargo, esperemos que más adelante llegue un poco más de personal. Muy bien, les decía que el RCFS 10, sí, disculpen, creo que quedó mal allí en la presentación, eso lo corregimos sin ningún problema. El RCFS 10 es un software desarrollado por ICOM para realizar las funcionalidades de un comunicador de forma remota, en este caso, en que se convierta en un radio con todas las funcionalidades de un radio digital para que haga comunicaciones de forma remota en conectividad IP, así como lo vemos en la gráfica inicial. El RCFS 10 se instala en una computadora, en este caso en sistema operativo Windows. No tenemos para sistemas operativos, solamente se tiene para sistemas operativos Windows, no para otras plataformas como Linux o Apple. Entonces, pues para que lo tengan en cuenta. Las exigencias del software son muy básicas. Se requieren apenas 100 megas de espacio en disco, memoria alrededor de unos 4K, si no estoy mal. O sea, es demasiado simple en exigencias, que hoy en día cualquier computadora del mercado nos va a dar las posibilidades de instalación del software. Para ejecución del software, pues vamos a necesitar un hardware externo, etcétera. Sin embargo, eso lo vamos a aclarar más adelante. La comunicación más básica o la conexión más básica que tenemos en la actualidad es básicamente esta que vemos acá. Una computadora conectada vía IP y direccionada de forma libre hacia, en este caso, un repetidor. El repetidor ICFR 6000 o ICFR 5000, y este repetidor debe tener la tarjeta de red o la tarjeta IP, la UCFR 5000. No necesariamente tiene que ser para un comunicador ok, quisiera saber si tenemos audio en este momento, disculpen, o si de pronto es un problema puntual para Oscar. ¿Alguien que me pueda confirmar, por favor? 1, 2, 3. Ok, muy bien. Perfecto, entonces les decía, simplemente es una comunicación simple basada en conectividad IP. Luego, pues es importante que nuestra infraestructura tenga el IP para poderse ejecutar. Esto es una comunicación simplemente básica. Debo aclarar, y esto es bien importante que lo tengan en cuenta, este no es un software 100% de despacho. Esto es un radio virtual, es un radio con características superiores. Digo características superiores es que tiene funcionalidades de alta jerarquía, que les vamos a ver más adelante, pero no es un despachador, no es un software para hacer gestión y seguimiento y demás de las terminales de radio de una red, sino es simplemente un radio con características
superiores a las de cualquier otro radio, o que se pueden llegar a lograr con un radio pues con óptima programación o con programación superior. Entonces, insisto, para tenerlo en cuenta, porque algunos confunden esto con un software de despacho y van a buscar las funcionalidades de GPS y no se encuentran, o van a buscar las funcionalidades de grabación y no se encuentran, etcétera. Entonces, insisto, para que lo puedan tener en cuenta. El software también fue diseñado no solamente para convencional, sino fue diseñado para sistemas multisitio, no solamente monositio convencional, sino multisitio convencional, en donde podemos tener instalados varios sitios y o podríamos tener hasta 8 radios remotos conectados a un solo repetidor. Entonces, también es un apunte importante para que lo tengan en cuenta, que cada radio remoto o cada comunicador remoto de RCFS10 maneja hasta 8 sitios, es decir, 8 sitios de transmisión. Para un sistema convencional serían 8 diferentes canales para 8 diferentes frecuencias y sí, canales, no necesariamente 8 diferentes frecuencias, sino 8 diferentes sitios, y podría manejar en un solo repetidor, se podrían manejar hasta 8 diferentes radios. Si bien se puede generar una central de despacho, es una central de despacho limitada en cuanto a funcionalidades, porque allí lo que tendríamos sería despacho de voz, todas las funcionalidades de voz y algunos comandos de gestión, que insisto, los vamos a ver más adelante. Entonces, es un software bastante simple en el manejo, es un software bastante sencillo en el manejo y que tiene altas funcionalidades, especialmente para la comunicación de voz de los radios. También sirve para sistemas troncalizados, ya sean monositio o multisitio. En estas configuraciones de sistemas troncalizados, lo que se debe tener en cuenta es que cada SiteMaster, en este caso cada repetidor principal, ya sea SiteMaster o System Master, para los que han estado conmigo en algunas capacitaciones, o para los que conocen de sistemas troncalizados, hay una metodología de configuración de las repetidoras en donde a una repetidora se coloca como System Master, que es la principal del sistema, y en cada uno de los sitios existe un repetidor maestro, un repetidor principal que se llama Site Master, que es el principal del sitio. Luego vamos a poder fácilmente a cada uno de ellos, ya sabes. Wow. Comenzamos con la pesadilla del día, Dios. Muy bien. Nuevamente estoy por acá. Entonces les decía, básicamente debemos recordar o tener en cuenta que el RCFS10 actúa como un radio virtual, un ID más dentro de la red, y por ende pues se comporta con un radio de mayores características. Digo, es para tenerlo en cuenta porque no es un software destinado a la administración de una flota, no es un software que se dedique a hacer control y gestión de los radios, a dar de alta o no los radios. No, es un radio más al cual se le vinculan unas listas de llamado, al cual se le vinculan una lista de contactos, al cual se le vinculan unas funcionalidades especiales y se ejecutan esas funcionalidades a través de ese software. Vamos a ver si me pueden comprender un poquito mejor más adelante. El hardware que tenemos que usar acompañado del RCFS10 instalado en una computadora
es el vocoder CT24. Sin este dispositivo, sin este aparatito, no tendremos modulación de la voz o empaquetamiento de la voz en paquetes UDP y TCP/IP que viajen sobre la red IP y sean interpretados en este caso por la repetidora. Siempre que una repetidora está conectada vía IP y quien recibe la información es un dispositivo totalmente ajeno a un radio, es decir, no lo recibe otra repetidora, sino que lo recibe un BPG3 o un BPG4, etcétera, requiere de este dispositivo que se llama el CT24. El CT24, insisto, es un dispositivo vocoder, es el que permite el empaquetar los audios recibidos por un dispositivo que está conectado IP, empaquetarlos en condiciones óptimas para que sean interpretados y modulados por un radio de comunicaciones. Y viceversa, lo recibe a través de un radio que ha emitido esa información y puede interpretarlos en un dispositivo de conectividad IP, simplemente. Entonces, debemos en la computadora tener en cuenta que debe existir un puerto USB disponible para conectar el vocoder y debe ser reconocido por parte del software. Vamos a retornar un momentito a las gráficas anteriores. Si se dan cuenta, en las gráficas anteriores siempre existe en la computadora conectado un CT24 a un puerto USB. Esto es el único dispositivo que hace posible que la información que reciba dicha computadora sea transmitida por la red IP y sea interpretada en este caso por cada una de las repetidoras. Lo otro es los dispositivos opcionales. Existe un dispositivo opcional que se llama el CT23. El CT23 es simplemente una interfase USB para... Okay, volví a salir, ¿no? Y esta vez sí me sacó del todo. ¿Me escuchan en este momento? Hola, buenos días. Bien, muchas gracias. Entonces les decía, el CT23 es simplemente una interfase que nos va a permitir a nosotros conectar un micrófono como el SM26 o un micrófono como el HM152 a este dispositivo y hacer interfase con nuestra computadora para poder ingresar los audios hacia él, con micrófono y en este caso con micrófono y parlantes para que pueda ejecutarse bien el proceso de voz. Este software adicional pues es importante adquirirlo dependiendo, insisto, de las necesidades del cliente. Si el cliente no tiene unas necesidades de despacho digamos, tan profesionales, con simplemente un dispositivo de audio USB conectado a la computadora, también funciona. Esto es más cuando requerimos de un despacho o de un operador, más que de un despachador, un operador de radio continuo, frecuente, etcétera, que pueda conectarse pues al PC sin que tenga que utilizar pues dispositivos mucho más débiles o mucho menos robustos que lo que son el SM26 o el HM152. Iba a decir algo y desafortunadamente se me perdió la idea cuando estaba retomando el internet. Ok, si me acuerdo se los digo más adelante. El
RCFS10 es simplemente un software que puede ser conectado en cualquier parte del mundo. Podrían tener ustedes despacho desde cualquier parte del mundo, siempre y cuando al repetidor al que ustedes vayan a hacer la conectividad de IP, este repetidor tenga una IP fija pública. Es decir, yo podría estar aquí en Colombia, como me encuentro en este momento, y estar haciendo conversaciones de voz vía RF con cualquier persona, no sé, en México, Chile, Brasil, Argentina, cualquiera de los países que hoy están atendiendo este webinar. Entonces, condicionamiento, insisto, básicamente CT24. CT24 es el vocodeur de la información. De resto son simplemente hardware adicional que se podrían o no utilizar para el proceso del RCFS10. Una vez instalado el software, vamos a tener una pantalla similar a la que ustedes están viendo en este momento. Es una pantalla bastante sencilla. Es una pantalla que en la parte superior pues tendrá un menú de archivo, opciones y ayuda. Súper sencillo. Tenemos un área en donde vamos a tener la posibilidad de crear diferentes funciones. Más adelante, en la siguiente slide, vamos a ver qué son las funciones. En esta sección de funciones por sitio encontramos que vamos a tener la capacidad de hasta 8 diferentes hojas o de 8 diferentes tabs o 8 diferentes posiciones de sitio nombradas como sitio 1, sitio 2, sitio 3 hasta sitio 8. Tenemos otra sección en donde está el área de identificación de las llamadas entrantes. Siempre que el radio remoto reciba una llamada entrante, vamos a tener la identificación allá o en este recuadro vamos a tener la identificación de quién está llamando, de cuál es el alias de esa llamada y demás, también es el área de recepción de mensajes de texto y de mensajes de estado de esos llamantes. Tenemos una segunda sección que va compaginada con este otro recuadro, que es el área de botón de PTT. Tenemos la sección de información de llamadas y de PTT. Esto quiere decir que es la sección por donde nosotros vamos a transmitir, ya sea una llamada individual, ya sea una llamada grupal, ya sea una llamada de emergencia, un mensaje de texto, un mensaje de estado. Simplemente tenemos un botón a la mano derecha de ese recuadro en donde tenemos las listas individuales o las listas grupales o los tipos de emergencia de los sistemas de emergencia que hayamos creado y vamos a poder seleccionar de esa lista desplegable, vamos a poder seleccionar a quién vamos a realizar la llamada, el tipo de llamada, insisto, y presionamos simplemente PTT para realizarla. Como les decía, es muy sencillo. También para la parte de mensajes tenemos la posibilidad de desplegar la lista. Wow, me había salido y no me había dado cuenta. ¿Hasta dónde me escucharían? Estaba emocionado hablando y no me había dado cuenta que me había salido. Espero me hayan escuchado la mayoría. Entonces les decía, simplemente cuando no tenemos conocimiento para digitar un ID específico al cual vamos a enviar un mensaje, simplemente tenemos un botón de ayuda en donde podemos desplegar un listado de los IDs individuales o de los IDs de grupo o del tipo de emergencia que vamos a
a enviar. Al igual, en la parte de mensajes tenemos un botón seleccionable para seleccionar de un listado los mensajes preprogramados y o también el tema del estatus, enviar un código de estatus específico. ICOM para mucho de su software de gestión, despacho y manejo utiliza estatus específicos, así como lo utilizan otros fabricantes para estos software de gestión, en donde el estatus 1, estatus 2, estatus 3, si no están determinados con un nombre o un alias específico, son utilizados, insisto, para determinar a veces el trabajador solitario o reportes por parte de un sector específico de mercado, como el caso de seguridad privada, en donde no hay necesidad que un usuario de un radio tenga que generar una comunicación, sino que simplemente con el envío de un estatus puede reportar que todo está ok, que no hay ninguna novedad o que existen algún tipo de novedades. Y en la parte inferior de ese recuadro tenemos también la posibilidad de hacer combinación de una marcación de TMF. ¿Esto para qué nos sirve? En muchas ocasiones necesitamos hacer interconexión con otros sistemas o hacer marcación para interconectarnos con una extensión zip. Entonces, si tenemos nosotros un BPG3 o un BPG4 conectado en nuestro sistema, podríamos hacer la marcación de TMF para que él a su vez, pueda generar toda la trama de TMF, descuelgue la extensión o haga conexión con la extensión que nosotros determinamos en el BPG4 y podamos lograr una comunicación desde el RCFS10 hasta una extensión telefónica. Entonces, son simplemente opciones que nos da el software para manejo del mismo en determinadas funcionalidades. El área de botón, pues simplemente podemos determinar si simplemente presionando, haciendo un clic, el botón permanece presionado o permanece haciendo PTT, o si es necesario mantener el botón en clic para poder transmitir las comunicaciones. Esto es ya de funcionalidad y de manejo del operador final, en donde el operador, que hay dos niveles de operadores, uno que es nivel administrador, otro que es nivel usuario, simplemente. El nivel usuario no va a tener la capacidad de cambiar ni de hacer configuraciones dentro del software. El nivel administrador, pues sí tendrá esas oportunidades. Y finalmente, tenemos el área de registros o el área de log, en donde van a quedar cada uno de los registros de ejecución de funcionalidades del sistema. Es decir, ok, les decía, creo que hasta allí me escucharon, la ventana de log o de registros del sistema es en donde vamos a visualizar con fecha y hora el tipo de función que se acaba de ejecutar a través del RCFS10 o que acaba de recibir el RCFS10. Es decir, si recibe una llamada, si recibe un mensaje de texto, si recibe un mensaje de estatus, va a ser desplegado allí. Lo mismo, si ejecutamos una llamada, si ejecutamos una emergencia, si ejecutamos un mensaje de texto de estado o hacemos marcación de TMF, va a quedar el registro allí. Esto es solamente registro de la ejecución de la función. No es un registro para poder optar por, como veíamos ayer con el otro software, hacer grabación de llamadas. No, aquí no tenemos grabación de llamadas. No tenemos, si se dan cuenta, tampoco un área para recepción de
de coordenadas o de mensajes de GPS. Por tanto, no vamos a tener interpretación de esos mensajes de GPS, ni mucho menos los vamos a poder visualizar. Aquí es solamente un registro de la función ejecutada sin tener grabación de conversaciones, ni de GPS, ni nada de estas funcionalidades. Es simplemente un control que puede ser almacenado, puede ser después, digamos, tratado o no manipulado, sino más bien tratado y almacenado con bases de datos, pero con logs que simplemente salen en archivos de texto y que tendría que pasarse a una base de datos. Ok. Quise dividir la pantalla de funciones en dos, una parte superior, una parte inferior, debido a, pues, al tamaño de la misma. En este caso, en la parte superior de la pantalla, que es una única pantalla que tiene el software, en este caso el comunicador remoto, está la parte superior dividida en tres funcionalidades. La primera funcionalidad es la posibilidad de creación y de configuración de hasta 8 sitios. Decíamos que, o les decía yo al principio, que a un solo repetidor podemos colocar hasta 8 comunicadores remotos. No es esta la opción, pero también decíamos que desde un solo comunicador remoto podemos manejar hasta 8 diferentes sitios, que es la opción que estamos viendo en este momento, en donde cada uno de los sitios, en este caso, actuaría como una funcionalidad de diferentes canales o de diferentes funciones para ejecutar específicamente desde un específico sitio. La segunda sección es la parte de funcionalidades, donde tenemos hasta 40 diferentes funciones. Vamos a ver qué es una función más adelante. Y simplemente esta área está disponible para ello. Son 40 diferentes botones que podemos crear, podemos configurar en color y funcionalidad dependiendo de la necesidad del usuario. Y una tercera sección en esta parte superior de la pantalla, en donde controlamos el volumen, simplemente tanto volumen de recepción de los audios recibidos para, pues, confort y manejo por parte del operador del software. La sección de abajo, una sección un poco más compleja en cuanto a visualización, es decir, porque tiene más cosas, pero pues es relativamente sencilla de interpretar y de modificar. Tenemos una sección llamada ANI, que es realmente la sección que muestra la información de las llamadas recibidas, ya lo había dicho. Es una sección muy sencilla, aquí no hay nada que modificar, simplemente es una haya un recuadro de visualización de todo lo que le está llegando al software. El tipo de llamada, quién fue el ID que generó esa llamada, si tiene alias o si el radio tiene la capacidad de envío del alias, vamos a visualizarlo acá. Y básicamente tenemos una sección pequeñita para aquellos radios que tienen la capacidad de envío de mensajes cortos de texto o para todos los radios, en este caso todos los radios digitales nuestros ICOM, tienen la capacidad de envío de estatus. Entonces allí se visualizará quién lo envió, quién fue el originador de esa información, y esa información quedará en la parte de log, que vamos a ver más adelante, el registro de fecha y hora de esa conversación. En la parte central, entonces, encontramos la parte de estatus, perdón, de información del llamante, de la información llamante. Entonces tenemos la información de las llamadas que vamos a realizar nosotros. ¿Qué tipo de llamada?
básicamente a quién le vamos a dirigir la llamada, si está dentro de una lista de contactos, ese contacto cómo se llama. Es una información, insisto, bastante sencilla. Tenemos en la parte inferior, simplemente por distribución del cuadro, me salto un recuadro de la parte de estatus, que les decía, es el mensaje de estado que se envía o que queremos enviar desde el RCFS10. Tenemos otra sección, que es el mensaje de texto. Simplemente tenemos una lista de despliegue para selección de mensajes preprogramados, y si el operador quisiera enviar un mensaje específico, simplemente tiene una área pequeña para digitación de ese texto. La capacidad de caracteres de cada uno de los mensajes de texto podría variar dependiendo del modelo de radio. La ventaja que tenemos con el RCFS10 es que el mensaje podría ir al aire y ser interpretado en uno, dos o más mensajes por parte de los radios que tienen capacidad limitada de caracteres en los mensajes de texto. Y tenemos marcación de TMF, les decía, simplemente unas tramas de TMF cuando queremos hacer una comunicación específica. Queremos, por decir algo, generar una llamada de grupo, una llamada individual a través del BPG4. Entonces simplemente hacemos una combinación de marcación para poder hacer una comunicación tipo converter, en este caso, que son las propias para realizar llamadas, llamémoslas selectivas, sobre los gateway de ICO. En la parte superior, al lado de la información de llamada, tenemos el despliegue de listas. Les decía, es la sección donde si yo no sé a quién me voy a dirigir, porque simplemente no manejo los IDs, ni grupales, ni individuales, etcétera. Entonces simplemente puedo desplegar la lista, buscar a quién quiero llamar o con quién quiero comunicarme, ubicarme encima de ese usuario, seleccionarlo y presionar para poder establecer la comunicación. Es muy sencillo de manejar, es súper fácil. La ventaja es que pues todo lo tenemos en una sola pantalla. Asimismo, con las llamadas grupales o las llamadas de emergencia. Llamadas de emergencia son llamadas de diferentes índoles, insisto, son llamadas en donde tenemos que hacer una gestión de programación, no solamente en los radios, sino también aquí en el software. En estas llamadas de emergencia también tenemos la posibilidad de activarlas hacia un grupo, activarlas hacia un usuario individual o hacia un software de gestión que tengamos en otra parte. O lo podríamos hacer de software a software, es decir, de RCF10 a RCF10, sin ningún inconveniente. El registro de llamadas, lo que les decía, llamadas transmitidas y recibidas, mensajes de estado recibidos y transmitidos, mensajes de texto recibidos y transmitidos, llamadas de emergencia recibidas y transmitidas, y también el registro de funcionalidades especiales, las que vamos a hablar. Estas funcionalidades son las que vamos a hablar en este momento. Las opciones de botones que tenemos, les decía, tenemos hasta 40 botones por sitio, son 40 diferentes funcionalidades que podemos ejecutar. Simplemente quisiera hacer un paréntesis, si me están escuchando en este momento, porque volvió a cortarse por un momento la comunicación. Alguien que me dé feedback. Gracias, Jorge. Gracias. Ok, entonces tenemos 40 funcionalidades. Esas 40 funcionalidades se pueden, en esas 40 funcionalidades se pueden elegir un botón o varios botones para hacer llamadas individuales.
¿Qué son las llamadas individuales? Cuando voy a generar una llamada específica a un ID o a un usuario específico a través del RCFS10. Cada vez que presione ese botón me intercomunicará, o me generará una llamada tipo individual para con ese ID con el cual fue creado ese botón. Creo que me entienden, espero no necesite mayor explicación, pero simplemente genero un botón para que porque siempre necesito comunicarme con este usuario, entonces vamos a poder hacerlo de forma automática sin ningún inconveniente. El otro, llamadas grupales. Las llamadas grupales nos van a permitir a nosotros simplemente el uso frecuente de ese botón para intercomunicación con los grupos con los cuales yo estoy haciendo mi comunicación. Tenemos llamadas a toda la flota. Un solo botón me va a permitir comunicarme con absolutamente todos los grupos que pertenezcan a mi sistema, que es una llamada, que es como se llama la funcionalidad de llamada a toda la flota, y pues independiente del ID, independiente del grupo que pertenezca, etcétera, con esta comunicación y obviamente dependiendo de la programación de los radios, simplemente con este botón voy a poderme hablar con absolutamente todos los radios que pertenecen al sistema. Tenemos la función de aturdir. La función de aturdir o la función de stun es la funcionalidad que me permite de alguna forma bloquear o inhabilitar el radio en recepción o en recepción y transmisión. En transmisión o en recepción y transmisión. Esto es porque definitivamente este radio tiene una mayor jerarquía. Esa jerarquía nos va a permitir a nosotros tener cierto control bajo esta funcionalidad de usuarios específicos de la flota. Entonces, creo que muchos de ustedes conocen la función de aturdir, no necesitamos hacer mayor énfasis en esto. Las llamadas de emergencia, pues serán unas llamadas dependiendo del sistema que nosotros estemos generando. En mi concepto particular, sinceramente pienso que desde el RCFS10, aunque hay la capacidad de realizar llamadas de emergencia, no son muchas las que se generen, sino más bien por parte del usuario que está en campo, el usuario que tiene dificultades, será quien genere las llamadas y pues en el RCFS10 vamos a tener facilidad de recibir estas llamadas y poderlas gestionar en el entorno. La función de revivir, esta función, la que nos va a permitir retornar o rehabilitar o habilitar un radio cuando le hemos enviado la funcionalidad de aturdir. Voy a reiterar que el aturdir es inhabilitar el radio, ya sea en transmisión o ya sea en transmisión y recepción, para evitar, no sé, cuando un usuario ha extraviado temporalmente su radio, o no queremos como supervisores del sistema, no queremos que alguien escuche ciertas conversaciones, etcétera. Entonces simplemente podemos deshabilitar o aturdir el radio. Tenemos la función de matar. Esta es una función no peligrosa, sino es una función bastante estricta en cuanto a que una vez nosotros enviemos esta funcionalidad, el radio va a perder sus características de programación.
Luego, cuando necesitemos enviar esta funcionalidad, es que definitivamente se extravió este radio, no hay posibilidad de recuperarlo y tenemos que enviar esta funcionalidad de matar. La funcionalidad de matar nos va de una u otra forma a desprogramar el radio, o al menos esa es el consejo que les doy, sobre todo a las personas técnicas que están en la audiencia, que cuando programen sus radios, esa funcionalidad de matar la dejen activa por si tienen dificultades o saben que se puede extraviar una de las terminales, y que al enviar esta funcionalidad puedan desprogramar el radio, debido a que cuando alguien quiera leer este radio y es una institución especialmente se utiliza para seguridad pública o seguridad privada, etcétera, pues si llega a caer en manos este radio de un personaje que no está autorizado, lo puedan, no puedan saber ni frecuencias ni llaves de encripción, ni nada de estas cosas que pueda tener el radio en su momento. Tenemos la funcionalidad de monitor remoto. Los que me entienden un poquitito la funcionalidad de monitor remoto es la capacidad de escucha del ambiente o del entorno en donde se encuentra un radio específico. Esta funcionalidad lo que permite es la apertura del micrófono que tiene un radio para poder escuchar el entorno de ese radio, especialmente cuando se encuentra en emergencias. Cuando encontramos en emergencias, el radio, pues el usuario, de forma voluntaria, está autorizando que se le escuche su entorno y sus conversaciones. ¿Esto por qué lo aclaro? Al menos en al menos en Colombia, y sé que en algunos países de Latinoamérica está prohibido el escuchar conversaciones sin una autorización escrita por parte del usuario a quien se le va a escuchar la conversación. Es decir, si yo deliberadamente abro el micrófono de un radio de doble vía y escucho la conversación que tiene un empleado mío o un usuario de este radio, etcétera, y el usuario se da cuenta que yo estoy realizando esa escucha de esas conversaciones, podría generarme una demanda y si comprueban que yo efectivamente lo he hecho de forma deliberada sin autorización por parte de él, me pueden meter preso, me pueden detener, privarme de la libertad hasta por 8 años. Entonces, importante, tanto para nuestros clientes finales como para las personas comerciales, que si van a indicar o si van a requerir esta funcionalidad, estén atentas en cuanto a la normatividad que se exige en cada uno de los países para evitar pues un contratiempo posterior. La función de verificación del radio, o que también lo conocen ustedes como radio check, es simplemente saber si el radio está encendido o está apagado, o si está en zona de cobertura o está fuera de zona de cobertura. Esta funcionalidad no es una funcionalidad automática y por eso tampoco se considera que este es un software de despacho, ni de gestión, ni de administración de terminales. Es una función que se debe realizar por petición, es decir, bueno, explicaba la funcionalidad de verificación del radio. Les decía, no es una función por petición, es decir, el operador del radio del comunicador remoto
es quien genera realmente la función. No se hace de forma automática ni hay un proceso de colocación de esta función de forma automática para verificar si un radio siempre está encendido o está apagado, sino que simplemente es una función de petición en donde el operador del radio de comunicador remoto envía el comando al aire para verificar si el radio está encendido o apagado o está en cobertura. Por ende, pues no tendremos este software con un software de gestión y despacho, porque no sabemos si los radios a los cuales vamos a hacer la comunicación están encendidos o no, o están en zona de cobertura o no, en el momento en que estamos haciendo la comunicación. Y hago esta insistencia y esta reiteración es porque no quisiera que malinterpretaran el software. Es un software que simplemente está haciendo las funciones de un radio, pero no es un software que haga la función de un software de gestión y control. No controla la flota, no hace esas funcionalidades. Muy bien. Tenemos la función de llamada de alerta, también lo hemos explicado en otros webinars y lo explicamos también en el protocolo NXDN. La llamada de alerta es simplemente una banderita, una anunciación de que se le envía a los radios como una llamada perdida, es decir, sabemos que muchos usuarios sus radios no los pueden tener todo el tiempo o con manos libres, o mucha gente dejó el radio por unos instantes lejos de su alcance y cuando regresó pues se dio cuenta que había perdido algunas llamadas. O alguien sabemos que está trabajando en una zona de alto nivel de ruido y por ende le queda difícil a veces escuchar conversaciones. Entonces esta llamada de alerta es simplemente un timbre, una alerta, valga la redundancia, que se le hace al usuario del radio, que queda implícita en los radios que tienen o no pantalla, para que este usuario nos retorne la llamada en forma individual hacia quien lo está generando. Espero me hayan comprendido, si no, pues más adelante lo podemos aclarar un poquitito más. La función de envío de estatus, simplemente un mensaje corto con un código específico o con un estatus específico. Hacía también en otros webinars énfasis en que los mensajes de estado simplemente son mensajes que se hacen por polling, es decir, el radio toma la determinación de enviar ese mensaje con X frecuencia de tiempo o lo envía por determinadas peticiones, es decir, alguien puede generar una llamada de tipo individual y el radio, al estar en un estatus específico, puede responder a esa llamada individual diciendo me encuentro fuera de horario o me encuentro en una reunión, etcétera. Son diferentes estados que se le pueden otorgar al radio para que él responda en forma automática, remota a determinadas peticiones. La función de envío de estatus por solicitud, volvemos a hacer, digamos, énfasis en que en el recuadro que tenemos nosotros, tenemos o un listado de estatus o un listado que puedo... algunas empresas de seguridad privada dirán que responder a una solicitud de estado es simplemente enviar unos números. No, todo 5-5 indica que todo está ok o que todo está muy bien, que no hay ningún tipo de novedad. No sé,
cada quien generará sus propios códigos o sus propios estados y pues estos estados podrán ser personalizables y se podrán enviar por solicitud o simplemente de forma automática, como les decía. Espero me estén escuchando. Espero me estén escuchando, que no esté hablando solito. ¿Alguien me da feedback, por favor? Gracias, muchas gracias. Gracias, Silvia. Muy bien, entonces continuamos. Tenemos la función de selector de canales o de selector de memoria de canales, en donde sabemos que cada radio tiene capacidades entre 16 y 1024 canales. Entonces, en esta posibilidad de combinación de botones, podemos colocar un botón para que nos cambie de canal, para que elija determinados canales, con una ventaja es que tenemos la posibilidad de hacerlo por cada uno de los sitios que tengamos en nuestro sistema. Entonces hay bastantes opciones que pueden ser manejadas en esta pantalla. Y finalmente la función de interrogación de estado del repetidor. Esta es una funcionalidad técnica que podría servir para algunos departamentos técnicos, especialmente para quienes manejen la infraestructura de RF, en donde esta función nos permite interrogar al repetidor, saber cuál es el estado del repetidor, si está transmitiendo de forma normal, y fuera de eso el repetidor nos va a responder con ciertos niveles, ciertos datos de su comportamiento, es decir, si está bien el voltaje de la fuente de poder, si está la temperatura y algunos otros datos que pueden ser de cierta ayuda para, insisto, el encargado de la infraestructura de RF. Para algunos operadores de radio, pues esto no será funcional o van a quedar un poco perdidos, pero pues tenemos esa oportunidad de hacerlo. Si bien no es una información técnica supremamente nutrida o enriquecida, es decir, no vamos a tener valores de potencia transmitida o forward power, no vamos a tener reflect power o potencia reflejada, ni VSRW, ni nada de estas cosas, al menos sí vamos a tener un conocimiento de si nuestro transmisor está correcto o no, si está con buena temperatura o no, etcétera, especialmente, pues, insisto, para los que manejamos la infraestructura. Este sería un ejemplo simplemente de una pantalla ya, digamos, configurada, en donde tenemos secciones donde podemos hacer llamadas de tipo selectivo, llamadas de tipo grupal, llamadas a toda la flota, llamadas de forma selectiva a unidades a las cuales regularmente no hacemos esas llamadas. Entonces, al presionar, en este ejemplo, el botón de color azul oscuro que dice Cell Call, entonces podríamos presionar allí. Él nos va a desplegar una pantalla en donde nos va a permitir digitar el ID del radio al cual vamos a hacer la llamada, o nos va a desplegar la lista de contactos que tenemos en este momento grabada en el software y nos va a permitir hacer la llamada selectiva. En la parte derecha tenemos todos los comandos que acabamos de decir, del radio, el remoto, el comunicador remoto. Oh, Dios. Siempre saliéndome. Muy bien. Nuevamente, ¿me escuchan en este momento? Qué pena con ustedes, señores y señoritas. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Entonces,
creo que sobran las palabras. Es un software bastante sencillo de programar. El generar estos botones es un proceso súper sencillo, incluyendo el color del botón, el color de la letra del botón, etcétera. Es muy sencillo. Simplemente con un par de clics se puede lograr tener esta pantalla que estamos viendo en este momento. Y la ejecución de los comandos, la ejecución de las llamadas, pues, insisto, termina siendo bastante sencilla para el operador del radio. Finalmente, esta es una de las pantallas que le servirá mucho a los técnicos, a las personas que administran la infraestructura, simplemente para ver el comportamiento de la repetidora. Como les decía, no nos da una completa lectura del repetidor, pero al menos nos da los voltajes, si tenemos voltaje en transmisión, en recepción, la temperatura del transmisor, que es bastante importante en algunas zonas, si los ventiladores están funcionando correctamente o no. Y esto no solamente es para convencional, sino que también lo podemos tener en troncalizado. En troncalizado nos va a dar el estatus de cada una de las repetidoras maestras o repetidoras System Master que tengamos en el sistema, con una descripción de cada una de las IPs, el nombre del repetidor y demás condiciones y parámetros que tengamos allí. Bueno, hemos llegado al final. Espero haya sido del agrado de ustedes esto. ¿Alguna pregunta? Ok, Tomás. Lo de siempre y discúlpame, voy a responderte en español, ni en inglés ni en portugués, debido a que la mayor audiencia es hispanohablante. Entonces te voy a responder en español. Para el caso de 8 sitios, tienes dos opciones. Una es un CT24 dedicado a determinados sitios, es decir, en el software tú puedes programar que el CT24 sea utilizado por el sitio 1, 3 y 5 como ejemplo. No quiere decir que así lo debas programar. Como ejemplo, tú pones el CT24 para el sitio 1, sitio 3 o sitio 5 o sitio 1, 2 y 3, como lo quieras elegir. El gran inconveniente cuando lo pones para varios sitios es que, o fijo para varios sitios, es que si te llega una conversación por uno de los sitios a los cuales lo tienes fijo, el CT24 funciona, pero si simultáneamente por otro sitio que también está ligado a ese CT24 llega una conversación, esa conversación podría no ser interpretada. La otra funcionalidad que tiene el RCFS10 es que tú puedes hacer selección automática del CT24. Es decir, podrías decirle a los 8 sitios que tomen el CT24 que tienes conectado a tu computadora de forma dinámica. Es decir, cuando ellos lo necesiten, cuando se esté generando una llamada por cualquiera de los sitios. Sin embargo, y en cualquiera de las dos opciones, hay una probabilidad de tener complicaciones cuando se conclusión, haciendo un resumen, una conclusión de esto, lo ideal es que se tenga un CT24 por cada uno de los sitios que tú estás manejando, o al menos hacer una condición automática de manejo de CT24 máximo por cada 2 sitios. Espero me hayas comprendido, Tomás, o si no, pues lo podemos tratar
por correo electrónico. Ok. Pablo, ¿se pueden definir los DTMF? En este caso no, desafortunadamente no tenemos una definición de listado de DTMF. Se tienen que ingresar digamos, de forma manual. Sin embargo, se me ocurre en este momento que puedes colocarlo como uno de los mensajes cortos de texto. Cuando lo seleccionas de ese listado, simplemente lo copias y lo pegas en el espacio del DTMF y funciona. Debido a que no tenemos efectivamente cómo seleccionar de un listado aquella marcación DTMF. Creo que me perdí parte de la pregunta por parte de Imer. Imer, no sé si me puedas volver a repetir tu pregunta porque solamente tengo la última parte, como si fuera un BPG3 y hay que cortado. El CT24 se debe conectar a la computadora, al System Master o al Site Master. No se puede conectar un CT24. Es un dispositivo USB netamente y al repetidor no podemos conectárselo. Y más cuando el repetidor ya tiene su vocoder incluido. Esto es simplemente para que la información TCP/IP y UDP que sale de la computadora se pueda interpretar. Efectivamente, como lo dices, el BPG3 no es un dispositivo de RF, no tiene capacidad de hacer modulación, sino simplemente es un equipo ROIP de radio sobre IP. Luego el BPG3 requiere un CT24 externo para poder hacer toda la conversión de comunicaciones que vienen vía IP y sacarlas por un repetidor o por una extensión ZIP. Cuando son salidas por un elemento de RF, en este caso descartando la repetidora, un elemento de RF como un radio conectado a un puerto analógico en nuestro BPG3, en ese momento no se necesita el CT24 porque el radio lo está modulando o tiene el vocoder incluido. En este caso es solamente para las comunicaciones que se hacen por puerto IP. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no son más las preguntas, muchas gracias a todos por la asistencia. Espero que tengan un excelente día y puedan escucharme el día de mañana en el último webinar de al menos esta semana. Que pasen un excelente día. Muy buen día. Hasta luego.